El Evangelio de Lucas. ¿Qué pensarías si alguien escribiera un libro entero para ti? ¿Te gustaría? Pues precisamente eso fue lo que hizo Lucas. Él era médico y escribió esta historia, la cual dedicó a un amigo suyo llamado Teófilo, para que éste llegase a conocer bien la verdad acerca de Jesús. Lucas quería decirle a su amigo que Dios ama a todos y que Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado. Por eso le escribió esta historia, donde cuenta todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Aunque Lucas comparte con los evangelistas Mateo y Marcos muchos detalles de la vida de Jesús, también presenta otros que le dan a su evangelio un toque de originalidad. Por ejemplo, Lucas nos dice más que Mateo acerca del nacimiento de Jesús, el cual se presenta junto con el nacimiento de Juan el Bautista. Además, al hablar de los antepasados de Jesús, Lucas hace notar que Jesús era hijo de Dios, aunque la gente creía que era hijo de José. Hay algunas enseñanzas de Jesús que solo aparecen en este evangelio. De ellas, las más notables son el ejemplo del padre amoroso y el de un extranjero compasivo. Lucas se muestra interesado en señalar que Dios ama también a la gente de otros pueblos y que muchas veces los extranjeros son los más agradecidos. Un detalle interesante es que Lucas dedica gran parte de su evangelio para hablar del viaje de Jesús a Jerusalén. Para Lucas, la vida de Jesús consistió siempre en caminar cuesta arriba, como si desde un principio hubiera estado subiendo al cerro donde fue crucificado. Pero también hace notar que Jesús decidió ir a Jerusalén, porque ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo. En efecto, así es como Lucas termina su evangelio. Después de que Jesús fue crucificado y murió y resucitó, fue llevado al cielo. Todo esto y mucho más encontrarás en esta interesante historia que escribió el Dr. Lucas. Por eso, te invitamos a que la escuches con mucha atención. Lucas capítulo 1. Lucas comparte las buenas noticias. Muy distinguido amigo Teófilo, usted sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos, Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido, y creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. Así, usted podrá saber si le han contado la verdad. El ángel Gabriel y Zacarías. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada y además los dos eran muy viejos. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto, un ángel de Dios
se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías con el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres amen a sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel: Mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba afuera, esperando a Zacarías, y se preguntaba por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió, no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba: Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. El ángel Gabriel y María. Isabel ya tenía 6 meses de embarazo cuando Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. Llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró al lugar donde estaba María. La saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces, el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿Cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: El Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso, el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: Yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. María visita a Isabel.
A los pocos días, María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor? Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. María alaba a Dios. María respondió: Le doy gracias a Dios con todo mi corazón. Y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó 3 meses con Isabel. Después regresó a su casa. El nacimiento de Juan el Bautista. Cuando nació el hijo de Isabel, todos sus vecinos y familiares se alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Los que estaban allí querían ponerle Zacarías, que era el nombre de su padre. Pero Isabel dijo: No, va a llamarse Juan. Ellos le dijeron: Ningún familiar tuyo se llama así. Y le preguntaron por señas a Zacarías cómo quería llamar al niño. Zacarías pidió una tabla y escribió: Juan. Todos quedaron sorprendidos. En ese mismo momento, Zacarías empezó a hablar y alabó a Dios. Todos los vecinos se quedaron impresionados, y en toda la región montañosa de Judea no se hablaba de otra cosa. Los que oían hablar del asunto se preguntaban: ¿Qué será de este niño cuando crezca? ¿Qué? Porque todos sabían que Dios estaba con él. Zacarías alaba a Dios. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje: Alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas, que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian. Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos.
Así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. El niño Juan crecía en estatura y con mucho poder espiritual. Vivió en el desierto hasta el día en que Dios lo mandó a llevar su mensaje al pueblo de Israel. Lucas capítulo 2. El nacimiento de Jesús. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque allí había nacido mucho tiempo antes el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron un lugar apropiado para pasar la noche, tuvieron que quedarse en un establo. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. ¡Vamos! ¡Vamos! Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído.
todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Jesús y Simeón. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. Ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Jesús y la profetisa Ana. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Por su parte, José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret, en la región de Galilea. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual. Estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Jesús en el templo. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa.
Pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. Estábamos muy preocupados por ti. Pero Jesús les respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Lucas capítulo 3. Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto cuando Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano y Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. En ese tiempo, Herodes Antipas gobernaba en la región de Galilea. Por su parte, Filipo, el hermano de Herodes, gobernaba en las regiones de Iturea y Traconítide. Lisanias gobernaba en la región de Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán. Allí le decía a la gente: bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así, Dios los perdonará. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué podemos hacer? Mucho tiempo atrás, el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino al nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Mucha gente venía para que Juan los bautizara y él les decía: Ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Juan? El que tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? No le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Unos soldados preguntaron: Juan, ¿qué podemos hacer nosotros?
Ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. Pero Juan les respondió: Yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. De este modo y de otras maneras, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, reprendió a Herodes Antipas porque vivía con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y por todo lo malo que había hecho. Pero a toda su maldad, Herodes añadió otra mala acción. Puso a Juan en la cárcel. Juan bautiza a Jesús. Cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo a quien quiero mucho. Estoy muy contento contigo. Los antepasados de Jesús. Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años y, según la gente, era hijo de José. Esta es la lista de sus antepasados: José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Hanai, José, Matatías, Amós, Nahum, Esli, Nagai, Maat, Matatías, Semeí, Josec, Joyadá, Johanán, Resá, Zorobabel, Salatiel, Nerí, Melquí, Adí, Cosam, Elmadam, Jesús, Eliezer, Jorim, Matat, Leví, Simeón, Judá, José, Jonán, Eliaquim, Meleá, Mená, Matatá, Natán, David, Jesé, Obed, Boz, Sela, Nahasón, Aminadab, Admin, Arní, Ersón, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Tera, Nahor, Seruj, Ragau, Pelec, Eber, Selac, Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoc, Jered, Maalaleel, Cainán, Enos, Set, Adán, Dios mismo. Lucas capítulo 4. Jesús vence al diablo. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, y en todo ese tiempo Jesús no comió nada.
Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. La Biblia dice: no solo de pan vive la gente. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo: Todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. La Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. La Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Jesús comienza su trabajo. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: Hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba: ¿No es este el hijo de José? Sin duda ustedes me recitarán este dicho: Médico, primero cúrate a ti mismo. Ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaún, y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio, y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a Elías para ayudarlas a todas, sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. En ese tiempo, también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. El hombre con un espíritu malo. Jesús se fue al pueblo de Cafarnaún
en la región de Galilea. Allí se puso a enseñar un día sábado. Todos estaban admirados de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú. ¡Eres el Hijo de Dios! Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: ¡Cállate y sal de este hombre! Delante de todos, el espíritu malo arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle daño. La gente se asombró mucho y decía: ¿qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder les ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen. Sí, es algo extraordinario. En toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. Jesús sana a mucha gente. ¿Dónde está el Señor? Ayúdanos. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. Cuando entró en la casa, le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y que tenía mucha fiebre. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón se levantó y les dio de comer a los que estaban en la casa. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Los demonios que salían de la gente gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías. Jesús anuncia las buenas noticias. Al amanecer, Jesús salió de la ciudad y fue a un lugar solitario. Sin embargo, la gente lo buscaba y le pedía que no se fuera del pueblo. Pero Jesús les dijo: Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino. Por eso debo ir a otros poblados. Entonces Jesús fue a las sinagogas de todo el país y allí anunciaba las buenas noticias. Lucas capítulo 5. Una pesca milagrosa. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. ¡Lancen la red! Hicieron lo que Jesús les dijo. Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús
y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: No tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban, se fueron con Jesús. Jesús sana a un hombre. Un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo: Sí quiero. Queda sano. De inmediato, el hombre quedó completamente sano. Después Jesús le dijo: No le digas a nadie lo que sucedió. Ve con el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. El hombre que no podía caminar. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo: Amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron: ¿Y quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿Por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo: ¡Qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy! ¡Qué cosas, Señor! ¡Alabado! ¡Alabado, Señor! Jesús llama a Mateo. Después de esto, Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma.
Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos? Y con toda esta gente mala. Jesús les respondió: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Jesús enseña sobre el ayuno. Algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista y los seguidores de los fariseos siempre dedican tiempo para ayunar y para orar. Tus discípulos, en cambio, nunca dejan de comer y de beber. Los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven al novio, y entonces los invitados ayunarán. Jesús también les puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo en el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos porque cuando el vino nuevo fermente, hará que reviente el cuero viejo. Entonces, se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo es mejor.